mientras que los suelos ya van a otro tipo de campo, ¿no? Todos estos ambos campos, ¿no? Junto con las cimentaciones, la geofísica y la hidrogeología, se componen en lo que es la geotecnia, la que engloba estas ciencias, ¿no? Y son las que utilizamos para poder nosotros analizar y comprender, ¿no? El comportamiento de la masa rocosa, ¿no? Que es lo que nosotros queremos evaluar. Ahora esto va a ir un poco más dirigido a minería subterránea, ¿no? Porque este método es para dimensionar tajeos subterráneos. Y bueno, entonces, ¿qué otro concepto básico también tenemos en la mecánica de rocas? Es el efecto escala, ¿no? ¿Qué quiere decir el efecto escala? El efecto escala es más que nada las diferentes formas de analizar un macizo rocoso. El macizo rocoso vendría a ser todo este cuerpo que vemos allí, ¿no? Y lo podemos analizar de dos formas, ¿no? Lo podemos analizar de manera puntual en un pequeño punto, como se ve, o de manera global, ¿no? Como se ve en el círculo exterior, el más grande, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las diferencias de verlo de manera puntual y de manera global, ¿no? La diferencia es eh, su matriz, ¿no? La forma que tiene este punto. Por ejemplo, si nos vamos al punto más pequeño, vemos aquí a la derecha que la matriz no tiene ninguna perturbación. Se podría decir, a esto se le llamaría una roca intacta, ¿no? Mientras que mientras más agrandamos la escala, digamos, nuestro foco de observación, podemos observar que aparecen ciertas líneas que quitan la continuidad a esta matriz, ¿no? En diferentes direcciones. Y a esto se le llama un macizo rocoso, ¿no? Porque ya está afectado por estructuras de discontinuidades, si les conocemos, ¿no? Simplemente se le llaman discontinuidades porque le quitan la continuidad a la roca intacta, ¿no? Y este macizo rocoso tiene un comportamiento totalmente diferente al de una roca intacta, ¿no? Ese es lo que le llamamos el efecto escala. Bien, en los tipos de materiales, ¿no? Como ya varios hemos llevado cursos de mineralogía, ¿no? Hemos ido al campo, podemos observar las propiedades básicas, ¿no? De un material, ¿no? Tenemos un material isotrópico, ¿no? Que suele tener por característica que sus propios, un material al que golpeemos por un sentido, ¿no? Si con la picota golpeamos un material y este se fractura digamos, tiene una resistencia en este sentido y lo golpeamos en otra vez, que anisotrópico sería un material cuya resistencia, o mejor dicho, cuyas propiedades físicas dependen de la dirección, ¿no? Como por ejemplo la propiedad física de la resistencia que estamos hablando en el caso de las pizarras, ¿no? Por ejemplo, hay en cierta dirección de foliación en la que se hace más fácil fracturar este material que en otras, ¿no? Y eso es debido a que sus propiedades no son iguales en todas las direcciones, ¿no? Luego tenemos la propiedad de la homogeneidad, ¿no? Y la heterogeneidad, ¿no? La homogeneidad es cuando un material es totalmente homogéneo, ¿no? Como su nombre lo dice, mientras que un material heterogéneo presenta diferentes tipos digamos, puede presentar otros materiales dentro de él, ¿no? Y en lo que es la continuidad, tenemos materiales continuos y discontinuos, ¿no? Continuos son prácticamente intactos y los discontinuos presentan pequeñas fracturas conocidas como discontinuidades, ¿no? Y luego, ¿no? En la realidad, nosotros lo que tenemos es un material, ¿no? Que posee, eh, puede ser que generalmente son heterogéneos, ¿no? Y en gran parte también tienen bastantes discontinuidades, ¿no? Son materiales bien complejos, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda aquí hasta la introducción. Normal, pueden dejarla en el chat, ¿no? O hacérsela a Alex y Alex me la va a hacer llegar, ¿no? ¿No? La idea es que la mecánica de roca se enfoca en estudiar cómo se comportan estos materiales, ¿no? Porque no es lo mismo que un material de construcción, ¿no? Como el cemento o los aceros, ¿no? Que tienen propiedades ya definidas que nosotros podemos ir a un libro, mientras que las rocas, al ser materiales totalmente desconocidos, ¿no? Y dependen mucho de su formación, ¿no?
No es lo mismo un material que se ha formado aquí en nuestra cordillera que un material que se ha formado en Australia o un material de Canadá, ¿no? O uno de Europa. Depende bastante de eso y es por ello que estudiar el comportamiento de estos materiales, ¿no? Es un poco más complejo y requiere mayor énfasis, ¿no? En el estudio, determinar exactamente bien cómo se comporta este material. Entonces, ya con esa introducción, ¿no? Que en la mecánica de rocas lo que va a hacer es estudiar el comportamiento de la roca para nosotros poder hacer minería, ¿no? Que es lo que nos interesa. Nosotros vamos a tener diferentes opciones para hacer minería, ¿no? La mayoría, yo me imagino que habrá llevado su curso de minería subterránea, ¿no? Y habrá visto pero básicamente tenemos métodos soportados por pilares, métodos artificialmente soportados con relleno y sin soporte o hundimiento. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres métodos? Bien, la primera, método soportado por pilares, ¿no? Van a ser métodos en los que nosotros vamos a realizar el minado de, de una beta, ¿no? O de un cuerpo y se va a caracterizar por nosotros tener que dejar cierta, cierta roca que podríamos extraer porque podría ser económica, pero no la minamos debido a que necesitamos un soporte, ¿no? Y hacemos que la misma roca sea un soporte, como una columna, ¿no? Como se observa aquí en esta imagen de cámaras y pilares, ¿no? Se minan cámaras y se dejan pilares para que estos pilares sirvan como columnas y soporten el techo, ¿no? Igualito, por ejemplo, en el caso de un sublevel stopping, en una imagen aquí a la derecha, se explotan grandes, digamos, grandes tajeos, ¿no? Explotamos estos tajeos y para que estos tajeos se pueda, digamos, ¿no? Para que van a soportar van a perturbar, mejor dicho, digamos, el ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se deja un pilar, ¿no? Que es prácticamente como una columna, tanto aquí al costado, ¿no? Como al otro costado, como en la parte superior, ¿no? Y estos pilares son pedazos de roca intacta que no se van a explotar y que van a servir para poder soportar la abertura que hemos hecho, ¿no? Y no se inestabilice todo, ¿no? Que es el objetivo del minado, ¿no? Es extraer, pero no inestabilizar el macizo rocoso. Entonces, dentro de este método soportado por pilares tenemos, por ejemplo, las cámaras y pilares, que aquí tenemos un diagrama, ¿no? Ya lo hemos visto. Y, por ejemplo, el sublevel stopping, ¿no? O taladros largos, que también a veces se le conoce, ¿no? Que como en esta imagen de aquí, ¿no? Este esquema. Bien, después, la otra categoría de artificialmente soportados con rellenos, Tanfil, que es corte y relleno, el Shirinkey o BCR, ¿no? Eh, por ejemplo, el corte y relleno. ¿Por qué se le llama soportado con relleno? Porque eh, lo que se hace es hacer una explotación similar, ¿no? A, por ejemplo, al sublevel stopping, ¿no? Se explota un banco, ya sea grande o alto, ¿no? Y este banco, después de haber explotado, es vacío, mientras que en un corte y relleno, ese espacio abierto, lo que vamos a hacer es rellenarlo, ¿no? Vamos a echarle, puede ser un relleno detrítico, que el relleno detrítico es básicamente el mismo desmonte que se saca de una labor que sea de estéril, ¿no? Se rellena con ese mismo, o se puede rellenar también con un relleno cementado, ¿no? O con un relleno en pasta, dependiendo de, de la calidad de relleno que necesites para que esta zona de aquí que vayas a rellenar quede estable y te sirva para que tú puedas, digamos, subir y usar este piso para ir minando de manera ascendente, ¿no? Como pueden observar en la imagen, en la parte inferior está rellenado con el material detrítico, ¿no? Y están minando la parte de aquí, ¿no? Entonces, cuando termine el minado de esta zona, se va a rellenar esto y van a seguir así en la parte superior, cortado con relleno. Y luego, los métodos de hundimiento, ¿no? Que vienen a ser mining, ¿no? Estos métodos de hundimiento, generalmente lo que buscan es todo lo contrario a los métodos anteriores, ¿ya? Lo que busca un método de hundimiento
es inestabilizar y se extraiga a través de ventanas, ¿no? Y es un método más masivo, ¿no? Es un método que tiene mayores cantidades de volúmenes para mover, ¿no? Aunque incluye un poco más de preparación, pero es, digamos, todo lo contrario a estos de aquí, ¿no? Que buscamos la estabilidad, mientras que en un hundimiento buscamos la inestabilidad, ¿ya? No sé si hay alguna duda hasta ahí. Bien. Eh, Cabe resaltar, ¿no? Que el hundimiento eh, requiere de un mineral, o mejor dicho, claro, de que el mineral sea de una competencia pobre para que éste pueda caer con facilidad, ¿no? Y tener mayor predisposición a caer por gravedad, ¿no? Ya que al ser débil no va a tener un comportamiento estructural que soporte y que lo mantenga, digamos, en el tajeo que vamos a diseñar, ¿no? Sin embargo, hay ciertos métodos de preacondicionamiento que permiten que ciertos materiales de calidades intermedias, ¿no? Puedan llegarse a minar como un block caving, ¿no? Es como realizar una pequeña etapa de voladuras previas de preacondicionamiento para disminuir la calidad del macizo rocoso, del mineral, y este pueda caer con facilidad, ¿no? Porque una condición para el block caving es que tu mineral sea de una competencia mala, ¿no? Y bueno, quizá ya más detalles de los métodos, ¿no? Para no explayarnos mucho, ya pueden buscar en bibliografías, ¿no? De qué condiciones se necesitan para cada método, ¿no? Porque no es aplicar por aplicar, ¿no? Necesitamos condiciones de direcciones de la beta, ¿no? Por ejemplo, los métodos de Roman Pillar suelen estar en mantos, ¿no? En cuerpos prácticamente pseudo horizontales. Los taladros largos suelen estar en vetas, ¿no? Y los block caving en cuerpos, ¿no? Y también las calidades de roca influyen bastante en qué método elegir, ¿no? Entonces, eso ya pueden revisarlo en bibliografía, ¿no? Poco a poco ya van a ir viendo, ¿no? Cada método, cómo es, ¿no? Cómo se realiza, ¿no? Y bien, ahora vamos al punto, ¿no? Que es un tajeo, ¿no? Entonces, un tajeo es la unidad básica de explotación de la que se extrae mineral en una serie de pasos. Y este puede dejarse vacío, rellenarse o dejarlo colapsar, ¿no? Como vimos ya según los tres métodos de minado, mejor dicho, los tres subgrupos de métodos de minado, los tajeos vacíos, los que son con relleno o los de hundimiento, ¿no? Y ahora, se debe tener una certeza del comportamiento futuro de la excavación, ya que una vez explotado el tajeo, este debe representar fielmente el diseño planificado, evitando sobreexcavaciones en sus paredes, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Porque nosotros cuando hacemos un plan de minado, ¿no? Cuando vamos ya a minar, necesitamos, ¿no? Este diseño se apegue a la realidad, ¿no? Ya que podría ocasionar hasta consecuencias fatales, ¿no? Más no económicas. En el mejor de los casos, ¿no? Puede ser una consecuencia económica en el que hayas dimensionado un tajeo más grande que tu beta, ¿no? Y estés extrayendo demasiado desmonte, y en ese caso tengas pérdidas económicas, ¿no? Pero casos en los que diseñas mal un tajeo y este tajeo no cumple con los factores de seguridad que requiere, ¿no? O las dimensiones exceden a la resistencia y vas a tener incluso accidentes fatales, que, que es lo que no se quiere, ¿no? Y siempre es muy importante esta parte, ¿no? Es el primer eslabón también del planeamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque con estos tamaños de tajeos que se dimensionan, ¿no? Se hacen diferentes escenarios para poder diseñar el método de minado en un plan, ¿no? Y secuenciarlo, ¿no? Porque como dice bien aquí, eh, se debe tener, aquí dice, ¿no? Se extrae el mineral en una serie de pasos. Eso quiere decir que hay un secuenciamiento que se debe respetar. O sea, no es minar por minar, ¿no? Digamos que tengamos una beta y esa beta no la vas a empezar a minar por donde tú quieras, sino se va a tener que hacer una secuencia que nos ayude digamos, a mantener la estabilidad de toda la mina y de tener una buena ganancia económica, ¿no? Ese es el objetivo. Y con seguridad, obviamente, ¿no? Dice, ya no los buenos tajeos seguros y estables. Entonces, ¿qué factores
condicionan al dimensionamiento de tajeos, ¿no? Entonces, entre estos factores tenemos tres principales, ¿no? Es uno, los esfuerzos in situ; dos, la calidad del macizo rocoso; y tres, aspectos del viento, su inclinación, ¿no? Respecto a los esfuerzos, ¿no? ¿Qué son los esfuerzos, no? Quizá algunos aquí se pregunten, ¿qué es un esfuerzo in situ? ¿Qué es un esfuerzo preminería? Que también se le conoce así, ¿no? Bien, básicamente un esfuerzo in situ es el esfuerzo aplicado por toda la carga litostática, ¿no? Imaginemos que este es una montaña, ¿no? O la zona donde está la mina, la superficie, la topografía, y nosotros tenemos nuestra mina que queremos hacer, la queremos hacer aquí, en este punto. Entonces, toda esta columna litostática de roca que se encuentra en una presión en este punto, ¿no? Y este sería un esfuerzo in situ preminería, ¿no? Este, estos esfuerzos están expresados en megapascales, ¿no? Y dependen de la profundidad, ¿no? Mientras más profundo, más esfuerzos hay, ¿no? Entonces, haciendo, digamos, viéndolo de manera sencilla, ¿no? En esta zona va a haber mayores esfuerzos, va a haber mayores cargas que van a afectar a tus tajeos, mientras que en un punto más superficial van a ser un poco menores, ¿no? Van a existir, pero van a ser un poco más pequeños, ¿no? Y estos esfuerzos afectan a la estabilidad de un tajeo, ¿no? Van a aplicar, va a ser como una carga aplicada de manera vertical y también horizontal, porque tienen una componente horizontal, ¿no? Que van a afectar la estabilidad de las paredes, ¿no? Viendo, por ejemplo, esta imagen de aquí, que es un tajeo, por ejemplo, que está medio inclinado, ¿no? Los esfuerzos podrían actuar de aquí de manera así perpendicular a las caras, ¿no? Y van a afectar a la estabilidad. Entonces, por eso que es un factor muy importante. El otro factor importante es la calidad del macizo rocoso, ¿no? Necesitamos saber qué calidad tiene esta roca, ¿no? Y nosotros cómo identificamos las calidades de la roca, ¿no? Con caracterizaciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las más utilizadas en minería subterránea puede ser el RMR o el Q de Barton, ¿no? Que lo que nos dan son calidades del macizo rocoso, ¿no? Como vimos anteriormente, en esta imagen, ¿no? Nosotros vamos a evaluar este macizo rocoso y tenemos que darle un número, ¿no? Por ejemplo, no podemos decir este resistente, perdón, o muy resistente, ¿no? No podemos utilizar parámetros cualitativos, sino cuantitativos, ¿no? Para poder diseñar. Entonces, ¿de qué manera nosotros llevamos este macizo rocoso a un número? Con las clasificaciones geomecánicas, ¿no? Con el RMR, como mencioné, o con el Q de Barton, ¿no? Y lo que hacen es darle un valor, ¿no? De calidad. Por ejemplo, yo podría, así nomás, dependen de muchos factores, ¿no? Depende de la calidad, de la cantidad de discontinuidades que hay, de si hay agua, por ejemplo, ¿no? El agua es un factor que incide negativamente en la calidad de roca, ¿no? Otros factores como la meteorización, la orientación que tienen estas discontinuidades, ¿no? En qué sentido van, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? Entonces, con esos parámetros que ya hemos medido, ¿no? Vamos a utilizarlos para poder dimensionar un tajeo, ¿no? Entonces, como dice, calidad de macizo rocoso y aspectos del diseño como la forma, el tamaño y la orientación y la inclinación, ¿no? En lo que respecta a orientación e inclinación, nosotros vamos a diseñar un tajeo generalmente, en el caso de, entonces, que va así, digamos, y va en esta dirección, ¿no? Entonces, mi tajeo, ¿cómo lo haría? Exactamente en esa dirección, pues, ¿no? Podría hacerlo algo así, ¿no? Una unidad básica, ¿no? Un tajeo pequeño que vaya en esa dirección, ¿no? Y que comprenda, digamos, la mayor cantidad de mineral posible, ¿no? Y no excederse para no extraer lo que viene a ser estéril, ¿no? El estéril nosotros es el desmonte que se encuentra alrededor del mineral, ¿no? Y que usualmente conocemos como caja techo, que está en la parte superior, y caja piso, ¿no? Bien.
Entonces nosotros, ¿no? Podemos diseñar tajeos de esta manera o incluso de también tajeos más pequeños, ¿no? Dependiendo, ¿no? De la calidad del macizo rocoso. Ahora, ¿por qué dice también que, que este, la orientación es un factor importante, no solamente por la dirección de la veta, sino también porque en el macizo rocoso nosotros vamos a observar un sistema de discontinuidades. ¿Qué es eso? ¿Qué es un sistema de discontinuidades? Un sistema de discontinuidades es prácticamente lo que podemos observar en esta imagen, ¿no? Me voy a borrar un... Ya. Aquí, a simple vista, podemos observar que las discontinuidades, que vienen a ser las líneas, ¿no? Que son fracturas que tiene el macizo rocoso naturalmente, ¿no? Tienen cierta dirección en la que predominan, ¿no? Por ejemplo, acá podría observar fácilmente, en esta dirección hay muchas discontinuidades que se repiten, ¿no? Que tienen el mismo sentido. Y también puedo observar quizá que en esta otra dirección también hay bastantes discontinuidades, ¿no? Que se repiten, ¿no? En sentido. Entonces, digamos, nosotros podemos resumir todas estas discontinuidades que tienen cierta dirección en una familia, ¿no? Que se le llama familia de discontinuidades. Y esta familia se va a llamar tal como su rumbo y buzamiento lo indiquen, ¿no? Que según su rumbo y su buzamiento. Entonces vamos a tener familias de discontinuidades que predominen en este macizo rocoso. Ahora, ¿por qué esto afecta a nuestras excavaciones? ¿No? Porque nosotros tenemos tajeos, ¿no? Que van en esa dirección, ¿no? En una dirección arbitraria que podemos definir. Y digamos, si tenemos justo una familia de discontinuidades que pasa por aquí, yo cuando me pare dentro del tajeo en la realidad, voy a poder observar que hay unas líneas que cortan a mi tajeo de esta manera, ¿no? Entonces yo voy a ponerme a pensar, ¿no? Si este sentido de discontinuidades favorece o no favorece en adelante, ¿no? Pero es un criterio, es un factor, mejor dicho, que afecta a la estabilidad, ¿no? Bien, de los tajeos, y ahora el método gráfico de estabilidad, ¿no? ¿Qué es el método gráfico de estabilidad? Bueno, esta es una herramienta, ¿no? Y este método lo que hace es recopilar data de varios casos, de varias minas norteamericanas, ¿no? Y evaluar, ¿no? Evaluar tajeos que se diseñaron y si son estables o no, ¿no? Entonces, haciendo una iteración de todos estos casos que se analizaron, se llegó a definir una metodología para poder diseñar tajeos, ¿no? A futuro con ciertos datos de entrada, ¿no? Ahora, esta pequeña base de datos inicial, ¿no? Se fue creciendo, se implementaron nuevos datos para diseñar, ¿no? Entonces se actualizó esta data, ¿no? Se, se volvió a validar, ¿no? Y la base de datos actual de este método ya es un poco más robusta, ¿no? Tiene aproximadamente más de, o sea, diferentes investigadores que mejoraron el método conforme a los años, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, Spotbean en 1988, también tenemos Nixon en 1992, Stewart y Forsyth en 1995 y Maud Slade en 2001, ¿no? Estos autores lo que hicieron fue o mejorar las gráficas, ¿no? Con más casos de estudios o un poco variando los criterios o añadiendo lo que vendría a ser la incertidumbre, ¿no? Una probabilidad de falla, ¿no? Lo que generalmente ya se puede evaluar con una herramienta de modelamiento numérico, ¿no? Cabe resaltar que este método gráfico de estabilidad es una herramienta empírica, ¿no? En la mecánica de rocas tenemos tres tipos de análisis, ¿ya? Tenemos el análisis empírico, ¿ya? Tenemos el analítico y tenemos el numérico, ¿no? Tenemos estas tres grandes maneras de analizar, ¿no? Los análisis empíricos suelen usarse con ábacos, ¿no? Suelen usarse con gráficas, tablas, ¿no? Son un poco, digamos, de manera ya más sencilla, ¿no? Donde se puede evaluar y diseñar eh, la estabilidad
de lo que viene a ser tajeos, se puede hacer sostenimientos, ¿no? Se puede diseñar taludes, ¿no? Las herramientas empíricas son herramientas básicas, ¿no? Luego, las herramientas analíticas ya conllevan un poco más de matemática un poco más avanzada, en el sentido en que ya lo que se hace son cálculos de cálculos de estática y dinámica, ¿no? De ciertas porciones en el caso de taludes, por ejemplo, cuando se hacen dimensionamiento de taludes o estabilidad de taludes, ¿no? Se utilizan, por ejemplo, cálculos analíticos y los cálculos numéricos ya son herramientas de ya matemática superior, ¿no? Donde generalmente son algoritmos de elementos finitos, ¿no? Elementos discretos, entre todos ellos, que generalmente utilizan softwares, ¿no? Como por ejemplo los de Rock Science o de Map3D, a los de la casa de Itasca, ¿no? Estos software de herramientas numéricas ya son herramientas más avanzadas, ¿no? Que mientras, si bien las herramientas numéricas dan mejores resultados, digamos, más precisos, pero requieren gran cantidad de información, ¿no? Mientras los métodos empíricos nos sirven para dar un resultado preliminar, ¿no? Ya que la cantidad de información que requieren para utilizarse, si bien no debe ser robusta, pero no tanto como la de los métodos numéricos, ¿no? Hasta ese punto, si alguien tiene una duda, no hay ningún problema, la puede hacer, ¿no? Bien, entonces, ¿en qué consiste este método gráfico de estabilidad, no? ¿Qué es, no? Simplemente es un producto, ¿no? El número de estabilidad, en este caso vamos a utilizar la variante de Potvin, ¿no? El método modificado de Potvin. eh, este número de estabilidad se calcula por un producto de el Q multiplicado por un factor A, por un factor B y por un factor C. Y este producto nos va a dar un número, ¿no? Ahora ya vamos a ir viendo más adelante qué es cada uno, ¿no? Entonces, por ahora, el Q es el Q de Barton modificado. El A se le conoce como factor de esfuerzos, el B se le conoce como orientación de discontinuidades y el C como factor de ajuste por gravedad. Ahora, nosotros, por ejemplo, aquí tenemos en esta imagen un tajeo, ¿ya? Que vamos a ver de esta manera. Entonces, en este tajeo, ¿qué es lo que tenemos que analizar, no? No es simplemente analizar un solo N, sino lo que tenemos que analizar es todas las caras del tajeo, ¿no? Y estas se dividen en primero esta parte superior que generalmente le conocemos como corona o techo, ¿no? Yo le voy a llamar corona. Luego tenemos esta cara de aquí, ¿no? Esta cara de aquí, como la beta va en esta dirección, buce en este sentido, a esta cara de aquí le voy a llamar caja techo, ¿no? La cara de la caja techo y la que está exactamente en la parte posterior, ¿no? En ese mismo sentido, va a ser la caja piso, ¿no? Luego, esta cara que está aquí, la voy a llamar frontal, ¿ya? Frontal. Y la cara que está opuesta a esta también va a ser frontal, ¿no? Porque va en el mismo sentido, solo que un frontal que está en la parte opuesta, ¿no? Pero nosotros lo que tenemos que hacer en el método gráfico de estabilidad es evaluar todas estas caras, tienen que ser estables, ¿no? El piso obviamente siempre va a ser estable, ¿no? Pero todas las demás caras tienen que ser estables para poder decir que nuestro diseño ¿no? de ese tajeo es estable, ¿no? Si una de estas falla, entonces no es estable. Todas tienen que ser estables, ¿ya? Entonces, ¿qué son los parámetros, ¿no? que están aquí en este producto? Bueno, tenemos primero el Q, eso es rocoso, ¿no? El Q es un producto de estos factores, ¿no? Es el producto del RQD multiplicado por el JR por el JW entre el J sub N, J CRF, ¿no? Y, y luego este Q tiene un Q prima, ¿ya? Un Q básico, ¿ya? Que simplemente es la simplificación donde nos quedamos con estos cuatro factores, ¿ya? El RQD es el Rock Quality Designation, ¿no? Que generalmente son en testigos o también a veces hacemos una conversión calculando la frecuencia espacial de juntas, ¿no? Lo que hacemos prácticamente es evaluamos la cantidad de continuidades que hay mayores, perdón, la cantidad de tramos mayores a 10 centímetros,
¿no? 300 o el tamaño que sea, ¿no? Y se expresa en porcentajes, ¿no? Y este RQE también puede ser estimado con el JW, ¿no? Que es la frecuencia espacial de juntas, ¿no? Y bueno, el JR viene a ser el número de rugosidad, el JN el número de sistema de discontinuidades y el JA el número de alteración, ¿no? Y estos cuatro son los que vamos a utilizar en el método gráfico de estabilidad. Mientras que el JW, que es el factor de agua, en el método gráfico de estabilidad, mejor dicho, en el Q para que sea usado en el método gráfico de estabilidad, ¿no? Bien, eso es lo que dice de Q. Ahora, ¿qué es el factor de esfuerzos, no? Entonces, como dijimos, nosotros tenemos que darle un número, un factor a la cantidad de esfuerzos que hay en el entorno, ¿no? Dependiendo de determinar el esfuerzo total máximo que actúa en el centro de la cara de interés del tajeo, ya sea mediante este esfuerzo total máximo, o sea, en pocas palabras, la carga litostática que hay de este punto, la podemos determinar de manera con ábacos, puede utilizarse con métodos analíticos o métodos numéricos, ¿no? Mientras, digamos, entremos más a los métodos numéricos, más preciso va a ser nuestro cálculo, ¿no? Pero de manera analítica también se puede realizar o con ábacos, ¿no? O con fórmulas, ¿no? Entonces nosotros podemos estimar un esfuerzo vertical, ¿no? Nosotros tenemos nuestro tajeo aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el esfuerzo que va a actuar en este punto? El vertical, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta cara, ¿cuál es el esfuerzo que va a actuar perpendicular? Podríamos llamarlo que es el horizontal, ¿no? Y que este esfuerzo horizontal podría ser perpendicular aquí, ¿no? Entonces, ya aquí hay un análisis de esfuerzos ya más detallado, ¿no? Que no vamos a entrar ahorita, ¿no? Pero lo que consiste es en determinar el esfuerzo que hay en esa cara, el horizontal, ¿no? Y nos da un número, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que nuestro esfuerzo es de 8 megapascales, ¿no? Vamos a utilizar este número de ejemplo, ¿ya? Necesitamos este valor, el esfuerzo máximo en la cara, digamos 8 megapascales. Luego, tenemos que utilizar la resistencia a la compresión uniaxial simple, ¿no? Que esta resistencia de qué es? Esta resistencia es de la roca intacta, ¿no? Nosotros ya vimos anteriormente en el gráfico de escalamiento, ¿no? Que las rocas intactas suelen ser eh, zonas puntuales más pequeñas, en este caso son muestras de algunas probetas, ¿no? Con forma de tubo, y estas muestras que suelen ensayarse en laboratorios de mecánica de rocas, ¿no? Donde en estos laboratorios nos indica la resistencia que tiene esta roca a ser rota, ¿no? En este caso, se utiliza una prensa hidráulica, ¿no? Que lo que hace es aplastar a la muestra, ¿no? Ir aplicándole carga, ¿no? Se va a generar un esfuerzo que va a ir aplastando la roca hasta que ésta se destruya, ¿no? Y al destruirse se va a tener un valor de cuánto fue la carga que aguantó, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que cuando se aplicaron 1000 kilonewtons, ¿no? Se rompió. Entonces, para determinar el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo simplemente es la fuerza sobre el área, ¿no? Y determinamos ya que, digamos, estos 1000 kilonewtons sean 200 megapascales, ¿no? Y este sería la resistencia a la compresión, ¿no? Entonces, este valor de resistencia a la compresión de la roca intacta se utiliza, ¿no? Para calcular un ratio entre qué, entre estos dos valores, ¿no? Acá con su máximo, ¿no? Entonces sería dividir 70 entre 8, ¿no? ¿Cuánto es este ratio? 9. ¿Y qué es lo que se hace con este 9? Se plotea en esta gráfica, en el eje X, ¿no? El 9 es que aproximadamente nuestro factor A, que es en el eje Y, sería un valor de 0.9, ¿no? Entonces guardamos ese valor, ¿no? Y lo vamos a utilizar más adelante para calcular el producto, ¿no? Entonces, luego nos vamos a determinar el factor B, ¿ya? Que es el factor de orientación de las discontinuidades. Ahora, este factor es, se determina determinando el ángulo, la familia de juntas de discontinuidades más desfavorable en esa cara, ¿no? Por ejemplo, como expliqué hace un rato, ¿no?
va a depender del tajeo, ¿no? Entonces, supongamos que aquí tenemos este tajeo, ¿no? En esta dirección. Entonces, supongamos que yo tengo una familia de discontinuidades que van exactamente en la misma dirección. Tengo otra que va más o menos en esta dirección, ¿no? Entonces, ¿en cuál va a afectar más y cuál va a afectar menos, ¿no? Bueno, la que más va a afectar, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras la diferencia entre la dirección de la cara y porque va a tender a, digamos, a caer en ese sentido, ¿no? No sé si me dejo entender. Y la que menos va a afectar, pero también va a afectar de cierta manera, es esta, ¿no? Pero digamos, la que vaya más paralela al sentido del tajeo, ¿no? Va a ser la que más va a afectar, ¿no? Como dice aquí, a menor ángulo entre la discontinuidad y la cara del tajeo, mayor la probabilidad de falla, ¿no? Entonces tenemos que hacer ese análisis para el techo, para las paredes, para el frontal que le llamamos, ¿no? Y para la caja piso y para la caja techo, ¿no? Siempre nosotros vamos a usar las condiciones más desfavorables. Siempre en mecánica de rocas se trata de ser un tanto pesimistas, ¿no? No siempre tanto, porque a veces ser muy conservador nos lleva a reducir bastante nuestra capacidad de productividad, ¿no? Entonces es tratar de tener un equilibrio entre ser conservador y no serlo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es medir esa diferencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que generalmente hacen es en el estereograma que se utiliza en el software DIPS, ¿no? Nos permite medir ángulos entre esas caras, ¿no? Ponemos las direcciones de la cara del tajeo y ponemos las direcciones de las discontinuidades, ¿no? Entonces ahí podemos medir fácilmente cuál es la diferencia en verdadera magnitud, ¿no? Porque verlo así en 3 dimensiones es un poco complejo, ¿no? Entonces el estereograma nos permite determinar esa diferencia, ¿no? Y lo que vamos a hacer simplemente es que nosotros ya tenemos, por ejemplo, aquí unos resultados, ¿no? Tenemos que en la caja techo, o sea, en la cara de la caja techo, el ángulo más desfavorable es 25 grados, es 65 grados, perdón. En la corona es 68, ¿no? Y el frontal es 25, ¿no? Ahora, obviamente, el frontal hay dos frontales, ¿no? Pero los resultados para el frontal de aquí van a ser los mismos que el resultado del frontal de aquí. Y para la caja techo, igual, los resultados van a ser el mismo que para la caja piso, porque van en la misma dirección. ¿No? Es por eso que ya para resumir, simplemente pongo 3, ¿no? Y lo único que se hace es, con esta tablita de aquí, ¿no? Plotear esos gráficos, ¿no? Esos ángulos en el eje X, ¿no? Por ejemplo, para la caja techo, tengo que 65 grados, ¿no? Entonces, me voy aquí, ploteo, ¿no? Y me sale que 0.8. Y así, ¿no? Por ejemplo, el de 25, ¿no? El de 25 que está aquí es 0 para la caja techo, corona y frontal. Aquí hice solamente para uno, de manera simplificando, ¿no? Pero también se tiene que hacer para cada cara, ¿no? Entonces, luego, el factor C, ¿no? ¿Qué es el factor C? El factor C o ajuste por gravedad, ¿ya? Lo que nos, lo que nos determina cuñas que generan las discontinuidades, ¿ya? Ahora, ¿qué es una cuña, no? Bueno, para los que no saben qué es una cuña, ¿ya? ¿No? Nosotros tenemos, digamos, esta excavación, un túnel, ¿ya? Y este túnel, como ya sabemos, hay discontinuidades, ¿no? Hay discontinuidades que están presentes. Puede haber una discontinuidad aquí, puede haber otra aquí, ¿no? Entonces, al haber dos discontinuidades así, si se dan cuenta, acá se forma esto de aquí, ¿no? Que en 3 dimensiones, si vemos para otro lado, en 3 dimensiones, vamos a ver que se forma una cuña, ¿no? Que es como una pequeña pirámide, ¿no? Algo así, por decirlo así, ¿no? Entonces, estas cuñas tienden a caer, ¿no? Si están en el techo, ¿no? Pueden caer por gravedad, ¿no? Ya que su mismo peso y este espacio abierto que está presente, ¿no? Su mismo peso y tamaño, pueden hacer que esta caiga por gravedad o, en algunos casos, algunas más cuñas que están en las paredes, ¿no? Están aquí, pueden caer por deslizamiento, ¿no? Entonces, esos son lo que se refiere con factores de falla, modos de falla estructural, ¿no?
deslizamiento, ¿no? Y caída por gravedad, ¿no? Bien, ahora, ¿esto cómo lo determinamos, no? Es un poquito más complejo. Por ejemplo, aquí el software que se puede utilizar para determinar el ángulo, porque no solamente es determinar el mecanismo de falla, ¿no? Sino también es determinar el ángulo de esa cuña en cómo está cayendo. Se puede usar el que viene a ser el language para determinar ese ángulo que tiene la cuña para caer, ¿no? O la familia de discontinuidades, ¿no? Por eso en este factor C tenemos dos casos, tenemos dos gráficos. Si nuestra cuña, ¿no? Va a caer por gravedad, ¿no? O si la cuña va a caer por deslizamiento, ¿ya? Esos son los dos casos. Entonces, en este cuadro resumen de aquí, tenemos unos resultados ya, ¿no? En el que hemos evaluado la caja techos, la caja piso, ¿no? La corona y el frontal, ¿no? Entonces, determinamos este ángulo en el que la cuña se desliza o cae, ¿no? En el caso de todos, se determinó que el modo de falla es por gravedad, ¿no? Y este ángulo, ¿no? Se plotea en el gráfico, ¿no? Como el modo de falla que hemos determinado para los cuatro casos es por gravedad, nos vamos a enfocar en este gráfico, que es el de gravedad. Entonces, básicamente aquí, ¿no? Lo que hacemos es similar, ¿no? Plotear ese 60 en la curva, ¿no? En el gráfico, y determinar en el eje Y qué factor es, ¿no? Entonces, este 60 sería un 5, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? El 90 sería 8, el 0 sería 2 y el 90 sería 8. Entonces ya tenemos nuestro factor C, B, A y nuestro Q calculado, ¿no? Y después simplemente lo que vamos a hacer es multiplicarlos para tener un número, ¿ya? Para este número, ¿no? Volvemos aquí, tenemos que hacerlo para cada zona, ¿no? Para la corona y para el frontal. Y también uno para la caja piso, ¿no? ¿Ya? Pero ¿qué sucede? Eh, Cuando nosotros vamos a dimensionar, supongamos que la caja piso me ha salido 400, por ejemplo, ¿ya? Un ejemplo. Entonces, si nos ha salido 400, cuando yo dimensione, o sea, determine el tamaño de mi caja techo, ¿ya? Tengo que hacer del mismo tamaño que la caja piso, ¿no? No voy a hacer una caja piso de tamaño diferente a la caja techo, ¿no? Tienen que ser del mismo tamaño, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿de cuál me fío yo para poder dimensionar, ¿no? Del valor que yo me voy a fiar es el que tenga menor valoración de número de estabilidad. En este caso, por ejemplo, sería el 102, ¿no? Quizás es por eso que yo elegí dimensionar el tamaño de la pared de la caja techo con el menor valor, que es el 102, ¿no? Para ser más conservador, ¿no? Ya que la caja piso, quizá por algunos factores de lo que viene a ser el factor C, ha salido mayor valor, ¿no? Entonces, por eso que solamente aquí evaluamos con una, ¿no? Y bueno, la corona y el frontal sí se evalúan diferentes, ¿no? Están en otras direcciones, ¿no? Ahora, ¿qué más necesitamos aparte de este N? Necesitamos lo que conocemos como radio hidráulico, ¿ya? Que es una medida del área expuesta de una superficie, ¿no? O sea, en este caso, el área expuesta para la caja, en este caso esta sería la caja techo, ¿no? Esta que sería la corona, ¿no? Y este que sería el frontal. Entonces, para calcular el radio hidráulico simplemente tenemos que multiplicar el ancho por el alto de esa cara, ¿no? O sea, tenemos un radio hidráulico para esta cara, ¿no? Que sería este W por este H dividido entre su perímetro, ¿no? Que es dos veces W más dos veces a la altura, ¿no? Este es el perímetro, ¿no? Entonces tenemos que hacer lo mismo para lo que es el frontal, va a tener un radio hidráulico diferente, y para lo que es la corona va a tener otro radio hidráulico diferente, ¿ya? Entonces nosotros tenemos aquí nuestro tajeo, ¿no? Y tenemos que dimensionar las tres caras que más nos importan, ¿no? Que en este caso sería la caja techo, ¿no? El frontal y la corona, ¿ya? Esta va a ser la corona, este va a ser el frontal, esta va a ser la caja techo. Entonces tenemos que dimensionar las tres, ¿ya? Pero las tres a veces están condicionadas, ¿no? Unas están condicionadas.
No es simplemente ahora qué número le doy, ¿no? Sino, por ejemplo, supongamos que nuestra mineralización o nuestra beta va por aquí, obviamente, ¿no? Y tiene un ancho de 10 metros, vamos a ponerle, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando dimensionemos en la corona y el frontal, ¿no? Ya van a haber dimensiones, como por ejemplo que es el ancho, que van a estar delimitadas por la beta, ¿no? O sea, nosotros no vamos a dimensionar un tajeo de 20 metros, ¿no? Porque sería absurdo dimensionar un tajeo de 20 metros, porque estaríamos extrayendo mi desmonte, ¿no? Entonces aquí nuestra dimensión del ancho, ¿no? Sería 10 metros, ¿no? Ya sería un valor que nos condiciona la situación de la mineralización, ¿no? Y lo mismo quizá para la altura, ¿no? Quizás supongamos que nuestra beta no es muy ancha, o mejor dicho, no es muy alta, pues no podemos darle más altura de la que, ¿no? Ya sea una beta, ya sea un cuerpo, ya sea un manto, ¿no? Ahora, ¿qué se utiliza para determinar la estabilidad de este tajeo que estoy dimensionando? Se utiliza este gráfico, ¿no? Que como ya mencioné, fue desarrollado en primera instancia por Matthews y luego fue modificado por Podvin, ¿no? Entonces, en este caso vamos a usar el de Podvin, ¿no? Donde, por ejemplo, se observan de aquí cómo se realizó, ¿no? Eh, en puntos en círculo, estos son los casos de estudio que se realizaron, ¿no? En círculos se encuentran los casos estables, ¿no? En triángulos se encuentran los inestables y en cuadrado los que son por caving, o sea, hundimiento, ¿ya? En el eje X, en lo que se observa es el radio hidráulico, lo que hemos calculado aquí, el HR, aquí se tiene el radio hidráulico. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Nosotros supongamos que hemos calculado un radio hidráulico de 5, ya para la caja techo. Vamos a decir, caja techo, radio hidráulico 5, este de aquí. Y para la caja techo tenemos que graficar en el eje Y, plotear mejor dicho, el N, ¿no? El N, 102. Aquí, el 100, 102 estará por acá, ¿no? Y lo que hago es intersectar, ¿no? Este punto con este punto, y ya veo que mi punto queda aquí. Entonces, ¿qué es lo que me dice este gráfico? Este gráfico se divide en tres zonas, pues, ¿no? La zona superior, que es la zona estable, ¿no? Acá dice estable, vamos a poner aquí estable también, ¿oye? La zona intermedia, que se llama de transición, ¿ya? Y la zona de caving o hundimiento, ¿no? Este es el hundimiento. Entonces, en el caso de que nosotros queramos hacer minería de métodos como sublevel stopping, métodos que se soportan por pilares o por relleno, no, mejor dicho, con pilares, porque los de relleno no, estos métodos tienen que justificarse con tajeos que caigan en la zona estable, ¿no? Y estén en el límite con la transición, o sea, como máximo pueden estar en esta línea, ¿ya? No es muy recomendable que estén en la transición, ¿no? Ya que pueden tender al hundimiento, ¿no? Y en el caso en que nosotros, por ejemplo, querramos hacer un método de minado de block caving, de hundimiento, ahí sí nos conviene estar en la zona de hundimiento, ¿no? Entonces, en este caso vamos a centrarnos un poquito más en las zonas estables, en los métodos de sublevel stopping, por ejemplo, ¿no? ¿Qué son estos puntos de aquí, no? Porque hay tres puntos, ¿no? De diferentes colores. Bueno, hay tres puntos de diferentes colores porque este es para un caso, ¿no? Este es para otro caso y este es para otro caso. Ya son casos diferentes. Pero ¿por qué hay tres de un solo color? Porque uno indica lo que es la caja techo, otro indica la corona, ¿no? Y otro indica el frontal, lo que hemos visto de las caras de un tajeo, ¿no? Los tres ploteos, ¿no? Tenemos que determinar un radio hidráulico para la caja techo, un radio hidráulico para la corona, ¿no? Esta caja techo. Este va a tener un radio hidráulico, ¿no? Este va a tener otro radio hidráulico y este va a tener otro radio hidráulico. Y el N, que ya hemos determinado aquí, cada uno tiene su N, ¿no? Entonces también el N lo ploteamos aquí, ¿no? Y esos puntos en los que cae, ¿no? El radio hidráulico con el número N tienen que estar en la zona estable, ¿ya?
en esta zona de aquí, ¿ya? Pero estos puntos, digamos, mientras más alejados estén de la zona de transición, ¿ya? Mientras más alejados estén, es debido a que son más pequeños, ¿no? Mientras más pequeño es tu tajeo, ¿ya? Tiende a ser estable, ¿no? Obviamente depende de muchas condiciones más, ¿no? Pero tiende a ser estable. Y mientras más grande es tu tajeo, tiende a ser más inestable, ¿no? Y obviamente todo esto es sujeto a las condiciones del macizo rocoso, ¿no? Entonces, para verlo así de manera sencilla, a nosotros, ¿qué nos conviene? Tener un tajeo más pequeño o más grande, pues, ¿no? O sea, viéndolo desde el punto de vista económico, siempre nos convendrá tener un tajeo más grande, ya que al ser más grande, puedo yo tener mayor productividad, extraer más rápido el material económico y recuperar mayor rápido, mayormente, con más rapidez mi inversión, ¿no? Entonces, ¿no? Pero, viéndolo de la parte de seguridad y de estabilidad, ¿no? Eh, Generalmente los tajeros más pequeños tienden a ser más estables. ¿Qué es nosotros lo que queremos? ¿No? Queremos un equilibrio, ¿no? Que exista un equilibrio entre ambos casos, ¿no? Y es por ello que a veces, por las mismas condiciones de la beta, de las condiciones de macizo rocoso, de la orientación, ¿no? Que tienen las discontinuidades, nos restringen a no poder llegar a esta zona de transición. Por ejemplo, podemos llamarle que el color rojo es de la mina A, ¿no? En la mina A, eh, perdón, en la mina A hemos podido llegar a una cara a que esté en la zona de transición, casi, bueno, en el límite, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en la mina B no hemos logrado eso y en la mina C lo de hacer es llegar a esta zona de transición, al límite, en la que se podría decir que es estable y productivo tu tajero, ¿no? Entonces, lo ideal siempre es que los tres puntos se encuentren en este sentido, ¿no? Los tres estén así, uno encima de otro o digamos los tres, digamos, bien pegaditos a la zona de transición, no dentro de la zona de transición, sino antes, en este pequeño límite, ¿no? Y es de esa forma en la que podemos nosotros dimensionar un tajeo, ¿no? De manera empírica. Entonces, por ejemplo, ya como resultados, este sería un ejemplo de un tajeo para sublevel stopping, ¿no? Donde aquí, a los costados, esta abertura va a estar abierta, ¿no? Se va a dejar abierto este hueco y se van a dejar pilares, ¿no? Estos son los que se le llaman como los pilares, pilares pared y estos son pilar puente, ¿no? Entonces estos pilares van a soportar este vacío, ¿ya? Pero este vacío yo lo tengo que dimensionar, ¿no? Y es con este método de dimensionar de altura, longitud y ancho, ¿no? Aquí, por ejemplo, de uno de estos casos hemos obtenido los resultados de la altura, ¿no? Por ejemplo, 15 metros de aquí hasta aquí, ¿no? En altura en vertical. En longitud tenemos 20 metros, ¿no? Y en ancho, 9 metros, ¿no? Por ejemplo, acá podemos concluir que el ancho estaba limitado a la beta, ¿no? Esto de color amarillo es mi beta, ¿no? Entonces, yo le puse 9 metros porque no podía hacer mi tajeo más grande, ¿no? Y bueno, justifiqué que si hago un tajeo del tamaño de la beta, no se me va a caer. Y luego la longitud y la altura, pero también estable, ¿no? Entonces, ese sería el resultado de un dimensionamiento de tajeos y digamos también sería la aplicación de lo que podría ser una caracterización de macizo rocoso. También estamos viendo esfuerzos, que es otro tema, ¿no? De la mecánica de rocas, un tema bien amplio. Y también estamos viendo lo que son ensayos de laboratorio, otro tema bien amplio, ¿no? Y juntando todos estos análisis, ¿no? Llegamos a aplicarlo en el dimensionar un tajero, ¿no? Que son las unidades básicas de explotación de los métodos de minado, ¿no? Bien, eso sería todo. No sé si hay alguna consulta, duda de parte del público.
Bueno, buenas noches con todos. Y bueno, les quería decir que yo voy a ser la presidenta durante todo este año 2020, la misión que ha llevado la antigua directiva sobre el grupo, y que es difundir, incentivar e investigar sobre la geomecánica, ¿no? También daré el paso a ser miembros del ISRM UNI. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Ok, un saludo con todos. Mi nombre es Rubén Romero Maima. Soy de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica y ocupo el cargo de vicepresidente del SPEC ISRM Uni Student Chapter. Eh, Me gustaría hacer una invitación a toda la comunidad de la Universidad Nacional de Ingeniería para que se motive a unirse a nuestro chapter y participar. Van a tener muchos beneficios como la participación en diversos eventos como conferencias, cursos, talleres, y sería muy provechoso para a los que les gusta la mecánica de rocas y la geomecánica en general. Y bueno, tengo una sorpresa, voy a mandar en unos momentos un enlace, un formulario, para que puedan registrarse los que deseen entrar a nuestro chapter, ¿no? En un momento voy a mandar el link. No olviden hacer sus preguntas sobre la ponencia y nada más que todo eso, ¿no? Y a las personas que no son de la Universidad Nacional de Ingeniería, igual no se desliguen de nuestro Facebook, les pediría que le den un like y que estén atentos, ¿no? Porque más adelante vamos a subir eh, más publicaciones y conferencias y eventos en el futuro. Así que estén atentos y gracias por su confianza. Bien, buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Tony Cristian Canacho Queza, estudiante del 8º ciclo de la Escuela Profesional de Minas, y este año desempeñaré el cargo de secretario de la directiva entrante. Y para esto ratifico mi compromiso para con el chapter y con mi equipo de trabajo aquí presente. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Mi nombre es Carlos Enrique Vera Jiménez. En esta oportunidad me ha tocado representar la directiva de investigación del chapter. Quiero hacer la extensiva invitación a todos los que quisieran participar. No importa si es de la Escuela de Ingeniería de Minas, la Escuela de Ingeniería Geológica, o si estás en ciclos inferiores, ¿no? Lo importante es aprender, apoyar y estar activo en el conocimiento, ya que eso es lo que más nos representa la UNI. Bueno, buenas noches ante todos. Me presento, soy Bruce Cuyas, soy alumno de la Escuela de Pinas. Este año seré a cargo del área de propaganda y marketing. Y bueno, sin nada más que decir, les agradezco por su presencia. Muchas gracias. Bueno, y también no pudo asistir la directora de Relaciones Públicas, que viene a ser Marianela Lisbeth Guerrero Castillo, y ella pertenece a la Escuela de Geología. Bueno, estos serían todos los miembros que conformarán la directiva del año 2021. Y bueno, muchas gracias por la asistencia, ¿no?, al webinar. Sí, gracias por la asistencia al webinar. Agradecer al ponente, a Carlos Morante, por el tema. Invitarlos a todos, ¿no?, a estar atentos a la página de Facebook, ya que va a haber un taller próximo que va a tratar sobre modelos de bloques geomecánicos. Así que estén atentos a la página de Facebook. Muchas gracias por su atención. Gracias también por su invitación y, como saben, siempre dispuesto a apoyar. Gracias a todos los presentes también, ¿no? Siempre el SPEC, desde que empezamos, hemos sido un grupo sólido y sé que van a seguir con ese rumbo.